Buenas tardes, compañeros y tutor. A continuación vamos a explicar el trabajo relacionado con caracterización de contaminantes atmosféricos. El trabajo es presentado por Kelly Joana Beltrán, Angie Martínez Higirio y Erika Medina. A continuación vamos a explicar la conformación del vidrio. Muy buenas tardes, estimados compañeros y estimado tutor. Me presento mucho gusto, mi nombre es Erika Medina y a continuación les presentaré el proceso de operación desarrollado en la fabricación de vidrio. El primer proceso es pasar el vidrio por un diamante para que éste corte el vidrio. Su segundo proceso es calentarlo. El vidrio se calienta, pero se debe tener mucho cuidado ya que no se puede fundir. Luego este se deja enfriar poco a poco para evitar que el vidrio se agriete. El tercer proceso es el proceso de formación. A este proceso el vidrio llega con una consistencia pegajosa y viscosa, mas sin embargo aquí cuenta con la consistencia suficiente para pasar por los rodillos de las máquinas. El siguiente proceso es en donde se le determina el grosor. El vidrio o las láminas de vidrio son introducidas a una máquina, la cual se gradúa para determinar el grosor de la lámina. El vidrio flota sobre el estaño de la máquina y esta máquina es graduada más o menos a 1000 grados centígrados para este proceso. El siguiente proceso es llamado proceso. Aquí ya se extrae la materia fina, se funde dentro de un horno a temperaturas más o menos entre 1500 o hasta 2000 grados centígrados. De aquí se obtiene un cristal líquido. Ya su proceso final es como tal procesar las materias primas, separar como sus componentes. Ahí encontramos la arena, que es el principal componente, el carbonato o sulfato de sodio. Estos se usan para evitar que la arena se funda cuando la temperatura aumenta. La piedra caliza se usa para evitar que los cristales se descompongan al contacto con el agua. Y por último, el cristal reciclado, que se utiliza con el fin de malgastar la materia prima. Como podemos ver en la parte de abajo, tenemos que tipos de consumo de combustible de las sustancias químicas de los procesos. Tenemos que el aire, pues como podemos ver, es la producción de partículas del vidrio. O sea, el vidrio deja unas partículas de polvo, lo cual puede ocasionar problemas muy graves en el medio ambiente. Tenemos el agua, que dice acá que se generan residuos de alcantarillados de aguas de tratamientos y combustibles fósiles. Tenemos los suelos, la erosión de los terrenos y el ruido, que es la contaminación acústica en la industria del vidrio. En esta parte del ruido sí quiero recalcar que realmente las industrias que manejan vidrio o que realizan vidrio o que procesan el vidrio son industrias de muchísimo ruido. Entonces estas industrias tienen que por lo general tener un proceso para combatir ese tipo de ruido. Podemos ver también cómo los impactos de cada uno. Podemos ver reducción de la visibilidad del smog y neblina, desechos de las funciones que pueden contaminar las aguas, impactos estéticos sobre el suelo, la erosión, que es pues como la contaminación que se está viendo más, y contaminación acústica, desórdenes para el sistema nervioso y sordera. Eso sí, más que todo, pues los trabajadores de estas empresas tienen que utilizar muy buenos elementos de protección personal para lo mismo. Vemos que existe el material particulado,
óxido de nitrógeno, todo esto sale del proceso del vidrio. Óxido de azufre, cloruros y fluoruros, metales, gases de efecto invernadero y podemos ver el proceso de aguas residuales. Nos damos cuenta de que son procesos muy industriales y tienen que realmente contar con un permiso para vertimientos de esta agua. Muy buen día para todos. En este momento les vamos a explicar la normatividad aplicable para la fabricación de vidrio en Colombia. Tenemos que la resolución 0909 del 2018, en el parágrafo 4, habla de los procesos e instalaciones necesarias que se deben tener para la fabricación del vidrio. Adicional a esto, tenemos la resolución 0935 del 2011, en la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones de contaminantes. Entonces tenemos los siguientes métodos. Tenemos el método 1, que es la determinación del punto de muestreo para fuentes estacionarias. Tenemos el método 2, que habla de determinación de velocidad y tasa de flujo volumétrica de gases en chimenea. Tenemos el método 3, que es el análisis de gases para la determinación del peso molecular base seca. Tenemos el método 4, que es la determinación del contenido de humedad en gases de chimenea. El método 5, que es la determinación de las emisiones de material particulado en fuentes estacionarias. Tenemos el método 6, que es la determinación de emisiones de dióxido de azufre en fuentes estacionarias. Tenemos el método 7, que es la determinación de emisiones de óxidos de nitrógeno en fuentes estacionarias. Y tenemos el método 12, que es la determinación de las emisiones de plomo inorgánico en fuentes estacionarias. Adicional a esto tenemos la resolución 835 del 2013, la cual se establecen los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los materiales, objetos, envases y equipamientos de vidrio. Por último, tenemos la resolución 601 del 4 de abril del 2016, para la cual se establecen los valores máximos permisibles. Entonces tenemos el contaminante, su unidad, el límite máximo permisible y el tiempo de exposición. Para partículas suspendidas totales, su unidad sería 1 microgramo, el límite máximo permisible anual sería 100, y cada 24 horas serían 300. Para material particulado de 10 gramos, igualmente su unidad es microgramo, anual serían 70 microgramos, cada 24 horas sería 150. Seguido tenemos el óxido de azufre, que tiene un límite máximo permisible de 0.031, que sería 80 anual, ppm microgramos, cada 24 horas sería 250, cada 3 horas serían 750 ppm microgramos. En el dióxido de nitrógeno tenemos anual 100, cada 24 horas 150 y una hora 200 ppm por microgramos. En el ozono tenemos que se mide cada 8 horas y cada hora. Cada 8 horas tiene un límite de 80 y cada hora de 120. El monóxido de carbono debe tener un límite máximo de 8.8, que sería cada 8 horas y una hora de 40. Bueno, siguiendo con el resto de la explicación, como decía mi compañera, vemos conclusiones. Podemos concluir que la fabricación de vidrio es muy común hoy en día en los últimos años, ya que se ha venido aumentando el costo del vidrio y ha ido subiendo, y asimismo la sociedad se ha venido abriendo a la industria. Y por último, vemos la bibliografía, todo lo que utilizamos para la realización de este trabajo. Muchísimas gracias.